Saludos amigos, saludos hermanos. En este momento vamos a compartir el tema Hanul Pumonin. Es el nombre de Dios. Esta será dos entregas y esta es la primera. Hanul Pumonin. El nombre de Dios es Hanul Pumonin. Suscríbase en YouTube a Loredo Nelson. Dele me gusta a la campanita, dele clic y no olvide compartir con sus familiares, vecinos y amigos este precioso mensaje. Nos estamos actualizando en los conceptos más modernos e importantes de actualización, de aplicación de las palabras del cielo. Si quiere comunicar con mi persona, estamos en el gmail.com, en el nelsonloredo2027 @gmail.com. Repito, nelsonloredo2027 @gmail.com. Y no olvide suscribirse en YouTube, es gratis. No olvide suscribirse, Loredo Nelson. Siempre bajo la inspiración del seminario El estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia. Esto fue una conferencia impartida por Wang Jin Su, profesor de teología de la Universidad Sun Moon. Vamos a desarrollar el concepto nuevo para nosotros, ¿verdad? El nombre de Dios es Hanul Pumunin. Hanul Pumunin. Es preocupante saber cómo vamos a educar a las futuras generaciones sobre Dios. Recordamos de que Adán y Eva originalmente estaban creciendo en el jardín del Edén como los preciosos hijos de Dios. Ellos tenían que alcanzar la madurez pasando por tres etapas ordenadas de formación, crecimiento, hasta alcanzar el perfeccionamiento. Pero hemos analizado los temas, estudiando la palabra de Dios, el principio divino, de que Adán y Eva cayeron. Y entonces no lograron concretizar el ideal de una familia perfecta, unida con Dios. Y por lo tanto establecieron una tribu sin el amor de Dios, una nación sin Dios y un mundo dominado por el mal y el pecado. Entonces, a través de la historia se ha desarrollado la inspiración divina en el hombre, la búsqueda de Dios. Y en el Antiguo Testamento era nombrado como Yahweh. En el Nuevo Testamento, Padre Celestial. Pero en este momento estamos hablando de la era del completo testamento. El nombre de Dios es Hanul Pumunin. De acuerdo a las palabras de la Madre Verdadera, el día de la fundación, el 13 de enero de 2013, cuando pues, se fue proclamado el Channel Guk, anunció el nombre Hanul Pumunin. La Madre Verdadera dijo, ahora hay que cambiarle el nombre. Al orar lo llamaremos Hanul Pumunin en vez de Hananín. Significa padres celestiales. Hanul Pumunin significa padres celestiales. Un nombre que tiene sentido en idioma coreano. En inglés suena como Heavenly Parents. Al orar hay que nombrar primero a Hanul Pumunin, luego queridos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Empiecen por cambiar eso. Si no lo cambio y reordeno yo, dice la Madre Verdadera, desde el día de la fundación, ustedes no podrán hacerlo más tarde. Lo consulté con mi mente original. Esto fue dado en el año 2013, el 7 del 1, en el Chonjong-gun. Ahora tenemos que recibir este nombre de corazón y servir a Hanul Pumunin en esta era del Chonilgu. Entonces, trataremos de estudiar teóricamente el nombre de Dios desde el punto de vista del principio divino y del pensamiento de unificación y de acuerdo a las palabras de los padres verdaderos.
Hay muchos que cuando nos referimos a las características duales de Dios, opinan y dicen, ustedes están hablando de un dualismo, pero vamos a hablar de que esto no es un dualismo. Lo que ustedes tienen que saber, nos dice la Madre verdadera, lo que ustedes tienen que saber es que la creación del mundo comenzó porque el creador es Dios Padre y Dios Madre. Según su propia imagen, creó al hombre y a la mujer para que llegasen a ser los ancestros de la humanidad. Ese es el principio fundamental de la creación del mundo. Sede de Chon Jong-un, el 15 del 7 del 2019. Entonces, estudiemos las características masculinas y femeninas de Dios. En el libro del principio divino, estudiamos las características duales de Dios. Llamamos a la positividad y negatividad de Dios masculinidad y feminidad respectivamente. Esto cuando estudiamos el principio divino. Es una frase propia del principio divino. Es la parte que explica en el principio divino a Adán y Eva, creados como hijos de Dios. Entonces, cuando leemos el Génesis 1:27, dice, creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y también encontramos en el Génesis 2:22, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llamó ante el hombre, y la llevó ante el hombre. Repito, Génesis 2:22, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. En el libro del principio divino, estudiamos entonces las características duales de Dios. Al ver a Adán y Eva, podemos observar de que Dios tiene un par de características duales, masculinas y femeninas. Por consiguiente, el contenido del pensamiento de unificación nos habla de la ley creativa de la semejanza con masculinidad y feminidad. Encontramos que la masculinidad y feminidad de Dios está manifestada en sus seres, en los seres superiores e inferiores de la creación. Así encontramos un sistema de pares en el ser humano, varón y mujer, macho y hembra los creó. Así también en el mundo animal, en el reino animal existe macho y hembra, en los vegetales estambre y pistilo, y en los minerales iones positivos y negativos. Las características masculinas y femeninas de Dios son la fuente del género de toda la creación. Varón y mujer asemejan por separado la masculinidad y feminidad de Dios. O sea que el varón y la mujer expresan separadamente las características duales de Dios. Así que son un cuerpo sustancial separado de las características duales de Dios. A continuación, vamos a continuación a estudiar las palabras del Padre verdadero, Reverendo Sang Myung Moon. ¿Para qué contraemos matrimonio? Para asemejarnos a Dios. Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer. Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes, puesto que son un hombre y una mujer, deben unirse y convertirse en una semilla y retornar a la posición de la naturaleza original de Dios. Entonces, esto expresa la base del fundamento de cuatro posiciones. Hemos leído palabras del Padre y de la Madre sobre las características masculinas y femeninas de Dios. Veamos más lectura. Dijimos que Dios es el sujeto masculino de características masculinas y femeninas. Solo es que se manifiesta como sujeto masculino, pero también posee carácter femenino. Se muestra masculino, pero
por detrás también posee carácter femenino. Varón y mujer manifiestan diferentes planos entretejidos de la creación, como dentro y fuera, izquierda y derecha, arriba y debajo. Si profundizamos más y más en la búsqueda del origen del universo, llegaremos a Dios y nos daremos cuenta que Dios tiene características duales de naturaleza masculina y femenina. Reverendo San Moon, en su discurso En busca del origen del universo, realizó una gira por América Latina y en el cual hablaba sobre el tema de las características duales de Dios. Por lo tanto, hemos interpretado con estas palabras y con el principio divino las características duales de Dios, o sea que Dios posee un carácter masculino y también posee un carácter femenino. Entonces, para entender a Hanul Pumonin, lo importante es que tiene carácter masculino, pero también carácter femenino. No es solamente masculino Dios. Cuando estudiemos el pensamiento de unificación en el capítulo de la teoría de la imagen original, el pensamiento de unificación al explicar la naturaleza positiva y negativa de Dios es preferible, según el conferencista, usar los términos yang y yin, porque si decimos positivos y negativos, alguien puede malinterpretar esto y puede sentirse incómodo. Entonces, la naturaleza yang y yin de Dios se explica en términos de los atributos de carácter interno y aspecto externo, sin distinción de género. Esto puede explicar que Dios es uno, pero no revela que Dios es Padre Celestial y Madre Celestial, con características de masculino y femenino. No se manifiesta claramente la esencia de Dios. Veamos la siguiente. Podemos ver que dice que hay una clasificación de positividad y negatividad. Y es como que si solo lo masculino tuviera lucidez, memoria, juicio, ingenio, alegre, ruidoso, feliz, entusiasmado, activo, agresivo, creativo, imprudente. Eh, Esto nos dice además, y las mujeres tendrían ambigüedad, olvido, confusión, pero este es un error. Tanto el hombre como la mujer poseen ambas características positivas y negativas, o de yang y yin, dentro de sí. Extraído del pensamiento de unificación, tanto el hombre como la mujer poseen ambas características, yang y yin. Dios tiene un carácter interno con positividad y negatividad y una forma externa con positividad y negatividad. Entonces el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Génesis 1:27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. ¿Qué tipo de ser es el varón? Es un cuerpo sustancial de positividad yang. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o positivo. ¿Qué tipo de ser es la mujer? La mujer es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. Anteriormente hablamos solamente del carácter interno y la forma externa, sin distinción de género o de sexo, pero no explica claramente que Dios tiene masculinidad y feminidad. Aquí habla del hombre y la mujer, pero no se refiere exclusivamente a la esencia de Dios. Entonces, la mujer es un cuerpo sustancial femenino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yin o negativos. El varón es un cuerpo sustancial masculino, poseedor de carácter interno y forma externa, tipo yang o
positivos. Pero esto también es inexacto. Para dar una conclusión a esto, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Génesis 1:27. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios existe como cuerpo sustancial masculino, con carácter interno y forma externa positivos, y al mismo tiempo con cuerpo sustancial femenino, con carácter interno y forma externa negativos. Por consiguiente, Dios no solo tiene un carácter masculino, también tiene un carácter femenino. A través de todos los seres creados, podemos aclarar eso, ¿verdad? Algunos se preguntan, en la creación hay varón y mujer, macho y hembra. Todo está en pares, positivo y negativo. ¿Por qué solo Dios es masculino? Ese es el concepto que han observado, han creído a Dios. Esto fue porque en diferentes etapas de la providencia de restauración se lo vio a Dios de diferentes maneras, pero ahora, en la era del Chonilguk, tenemos que revelar claramente la esencia de Dios. Dios tiene un carácter masculino, pero no solo es masculino, también tiene un carácter femenino. Dios es el Dios de características de masculinidad original y feminidad original. Tiene también, tiene un carácter interno original y una forma externa original. Esto hace que Dios manifiesta, revela claramente que Dios existe con un carácter masculino y un carácter femenino. Que las bendiciones de Dios, que el sueño de Dios se cumpla en nuestros días. En el próximo video compartiremos la segunda parte del tema, Hanul Pumunin, será la segunda entrega. Que las bendiciones de Hanul Pumunin estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Y también vamos a dar a conocer el concepto ayú, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta este tema, comparta, comparta.